Bueno, vamos a comenzar entonces para aprovechar el tiempo. Hola Anita, Dios te bendiga. Quería decirles que bueno, hoy vamos a tocar el tema que tiene que ver con el sermón y con la estructura del sermón y también la llamamos las partes de un sermón, ¿eh? Ya hemos estado estudiando acerca de lo que era la homilética, hemos visto acerca del predicador en la clase anterior y bueno, la verdad que fue una bendición recibir los estudios, las tareas y también fue una bendición los comentarios que algunos me hicieron sobre lo bueno que había sido estudiar el tema del predicador, cómo Dios les había estado hablando, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ese es el propósito. La idea es que podamos terminar estas clases, que son 6 clases, terminar esta materia teniendo una base muy especial sobre por lo menos cómo preparar un sermón, cómo poder exponerlo también y cómo preparar una enseñanza, cómo poder compartir el Evangelio, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta las herramientas homiléticas que vamos a aprender. Bueno, ahora quiero concentrarme un poco en el tema de, como dije, del sermón y la estructura del sermón, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a estar mirando rápidamente. Yo quiero que pensemos por un momento qué valor tiene la homilética en la vida ministerial o en la vida nuestra como cristianos, ¿no? Quiero un poco, a veces hablo como pastor a pastores, pero quiero bajar un poco para que todos puedan aprovechar la manera de aplicar estas lecciones a su vida, ¿no? Y yo creo que la predicación del Evangelio es un método divino, ¿no? Ordenado por Dios, que es algo que Él nos pidió que hagamos, y no solo a los pastores ni a los líderes, sino a toda la iglesia, a todos los creyentes. El Señor dijo que teníamos que ir, predicar el Evangelio a toda criatura y en todas las naciones. Entonces, para difundir el Evangelio, principalmente entre los inconversos, ¿no? Entre la gente no creyente, para, bueno, para compartir el Evangelio y edificar a los creyentes, ¿no es cierto? Tenemos, como decíamos en la clase anterior, a ver, estoy escuchando un micrófono abierto. No sé si lo pueden cerrar y si no, no hablar para que no salga porque si no me desconcentro. Bueno, entonces lo que decía es que para que nuestro mensaje sea efectivo, ¿no es cierto? Para que surja efecto, lo que tenemos que hacer es aprender a ordenar lo que vamos a compartir. Creo que aquellos que han enseñado, los maestros que enseñan en estudios seculares, acá tenemos algunas maestras que dan clases, y bueno, saben que cada clase hay que prepararla, ¿no es cierto?, de una manera muy especial para que toda la clase tenga sentido, ¿no? Y no para que estemos compartiendo cosas sueltas. Entonces, si queremos que nuestro mensaje, ya sea una clase, ya sea un sermón, ya sea una predicación, sea efectivo, ¿no es cierto? Y podamos lograr transmitir lo que queremos, tenemos que ordenarlo. No podemos empezar a hablar de una manera desordenada, porque si no es demasiado complicado. Yo creo que la Biblia nos exhorta a considerar seriamente la responsabilidad de compartir el Evangelio, ¿no? Y como les decía, en estos estudios nos preparamos para compartir algo que es muy, pero muy importante, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es un libro secular, una materia secular, no vamos a hablar ni de geografía ni de historia en cuanto a lo secular, sino que vamos a tratar de transmitir la palabra de Dios, y entonces tenemos que hacerlo con mucha fidelidad, con mucha seguridad, con mucha certeza, ¿no es cierto?, para que el mensaje pueda ser transmitido también con claridad y la gente lo pueda entender. Yo me acuerdo de Romanos
capítulo 10, el verso 14 y el verso 15, cuando el apóstol Pablo hablaba ahí, decía de esta manera. Él decía: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que es imposible, ¿no? Es como una secuencia, ¿no? Que una cosa va detrás de la otra. No pueden ellos oír si no hay quien les predique. Y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, nosotros hemos sido enviados por Dios a predicar. Como está escrito, dice Pablo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas noticias. Qué bueno, ¿eh? Cuán hermoso, dice él, son los pies de aquellos que predican, que comparten las buenas noticias. Por eso tenemos que tomar con mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, el poder compartir esta bendición tan hermosa que es la palabra del Señor. Así que yo quiero que veamos un poquito en este día un poco lo que es la estructura de un mensaje, la estructura que podemos utilizar para, digamos, dar una clase en la escuela bíblica, dar una clase con los jóvenes o dar una clase con los mayores, o también predicar, ¿no es cierto?, un sermón. Para eso nos va a servir la estructura que vamos a compartir hoy. Es la estructura que llamamos la estructura de un sermón. Y es importante entender en principio el significado de algunas palabras. Por ejemplo, la palabra sermón, la palabra predicación y la palabra bosquejo, porque eso nos va a ayudar a entender un poco lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? La palabra sermón significa simplemente un discurso cristiano que imparte un pastor o un maestro bíblico ante la congregación. ¿Para qué? Para la enseñanza de la sana doctrina, ¿eh? Eso es un sermón. Es simplemente eso, un discurso que preparamos para compartir con los que nos escuchan, ¿no es cierto? Pero que compartimos la sana doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. La predicación, por supuesto, es casi parecida al sermón, porque la predicación entra dentro del sermón y significa, además de un discurso que damos, ¿no es cierto?, como el sermón, significa amonestar o hacer observaciones a alguien a través de un sermón. Cuando nosotros estamos, digamos, amonestando o haciendo alguna observación, dentro del sermón estamos, o sea, dentro del discurso que estamos dando, estamos predicando, es una predicación. Bueno, la idea es que le predicamos para persuadir a la persona a que tome alguna decisión, a que genere algún cambio, que es la idea, a que incorpore en su vida algunos valores, ¿no es cierto?, que vamos a estar compartiendo en la predicación. Y por último, la palabra bosquejo, que seguramente muchos de ustedes han hecho bosquejos para determinadas cosas, ¿no? Es más, cuando uno va a ser mandado, se hace un bosquejito, ¿no?, de las cosas que quiere comprar o de las cosas que quiere hacer. Cuando uno va de viaje también se hace una especie de bosquejo, ¿no?, con las actividades que quiere realizar. Es un poco como una ayuda a memoria, ¿no? Por eso decimos que el bosquejo sería la estructura básica de un sermón. Es como, podríamos decir, como el esqueleto del cuerpo, ¿no? Vieron que nuestro cuerpo humano tiene un esqueleto, pero si no tuviera el esqueleto, el cuerpo andaría, se caería, no se podría mantener en pie. Entonces, es algo así como dije, como el esqueleto para el cuerpo humano, el bosquejo sería para el sermón, ¿no? Y las diferentes partes que tiene el bosquejo son como pilares o cadenas que se van enlazando, ¿no es cierto?, como si fuera también la estructura de una casa, ¿no? Vieron que cuando un constructor va a construir una casa, comienza con los fundamentos, que hace lo que es las vigas de fundación, luego hace las columnas, luego el encadenado. Bueno, un poco el bosquejo es eso.
Después a eso se le agrega las paredes, las aberturas, todo lo demás, ¿no es cierto?, para ir dándole forma a la casa, pero al principio tiene como una estructura. Bueno, el bosquejo tiene que ver con eso, ¿no?, con la estructura. Y por eso podemos decir que es muy, pero muy importante cada vez que vamos a hacer, a dar una enseñanza, ya sea, como dije, predicar, un sermón, ¿no es cierto?, tener nosotros un bosquejo, tenemos que armarlo. ¿Y cuál es la importancia y cuál es la necesidad de tener un bosquejo? Bueno, hay varias cosas que quiero mencionar y estoy tratando de hablar pausado porque el otro día un hermano me dijo, ¿quién te corre, pastor? Me dice, ¿quién te corre que ibas tan rápido? Quería aprovechar el tiempo, pero voy a tratar de ir pausado para que estoy viendo que Katia está anotando, bueno, algunos están anotando, ahí algunos están tomando mate, bueno, no importa, pero otros están tomando nota aprovechando la clase, buenísimo. Bueno, quiero decir un par de cositas rápido, por si quieren anotar la importancia y necesidad de un bosquejo. ¿Por qué menciono el bosquejo como algo tan importante para enseñar o predicar? Bueno, porque el bosquejo nos ayuda o ayuda al predicador a comunicar su sermón de manera organizada, con una secuencia y con un orden lógico. Por eso es muy importante eso. Cuando a veces escuchamos nosotros, como he compartido en otra ocasión, mensajes o enseñanzas, y donde los maestros o predicadores comienzan y luego se pierden en el camino, ¿no? Es como que de repente pasa lo que pasó recién, aparece un ruidito y uno se distrae y entonces no sabe cómo volver a lo que estaba diciendo, nos distraemos. En cambio, si tenemos un bosquejo, tenemos un esqueleto, tenemos una guía, nosotros automáticamente miramos dónde estábamos y podemos continuar. Por eso hay muchas predicaciones que arrancan con un tema y terminan con otro tema que no tiene nada que ver porque no saben por dónde iban. O sea que en principio nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder mantener el mensaje o la enseñanza organizada, con una secuencia lógica, y eso es muy importante. En segundo lugar, ayuda al predicador también a recordar las ideas que de otra manera las podemos olvidar. Vieron que hay cosas cuando uno está preparando la enseñanza, vienen esas cosas que vienen, muchas veces son ideas que aparecen en el momento que estamos preparando la predicación. Y si nosotros no las anotamos en el bosquejo, seguramente nos vamos a olvidar. Por ejemplo, uno está leyendo el texto bíblico y el Espíritu Santo te da otro texto bíblico para respaldar eso, o una historia bíblica para respaldar el mensaje. Y si vos no lo anotás, después te olvidás. Y entonces nos sirve el bosquejo para eso, para no olvidarnos de las ideas que tenemos y de las ideas que Dios nos da cuando estamos preparando el mensaje. También nos permite mantenernos, como dije, apegado al tema. Vamos a ver hoy que dentro de lo que es la estructura del sermón, tenemos que tener un tema, que es el tema que vamos a compartir con los oyentes. Bueno, teniendo un esqueleto, ¿no es cierto?, un bosquejo, nosotros podemos entonces mantenernos apegados al tema o al pasaje bíblico que hemos leído, porque muchas veces leemos un pasaje bíblico y luego nos vamos por las ramas, y empezamos a navegar por toda la Biblia y entonces no sabemos por dónde estamos. También nos ayuda el bosquejo en caso, como dije, de presentarse alguna interrupción. ¿Ven? Como ahora, por ejemplo, que entraron nuestras hermanas y les pedimos que apaguen el micrófono. Ahí, Evelyn, creo que sos, ¿no? Toca el microfonito y apagalo, mi amor. Pero bueno, nos ayuda a no distraernos y a concentrarnos y a no, irnos por las ramas. Y por último, nos ayuda también a desarrollar el tema o el sermón completo, ¿no? O sea que la idea de tener
nosotros un bosquejo nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, dónde empezamos y dónde terminamos. Entonces, bueno, nosotros podemos arrancar la enseñanza y terminar la enseñanza como la hemos preparado. Porque, como dije, ¿se acuerdan? El tema de la predicación es como un vuelo de avión, ¿no? Y que tiene tres partes. Una es cuando el vuelo arranca, ¿no es cierto?, el despegue, que es muy complicado, que no es tan sencillo y lo vamos a ver ahora en la estructura. Luego, cuando el avión se estabiliza en el aire y comienza a avanzar, pero después viene la otra parte que es muy difícil también, que es la parte de la conclusión. Uno tiene que saber cómo terminar el mensaje para que las personas puedan aplicar la enseñanza. Si no, va a ser muy difícil que todo lo que hemos dicho nosotros, las personas lo puedan aplicar, ¿no es cierto?, a su vida, que es lo más importante. En segundo lugar, también hay algunos pasos que son como preliminares, ¿no?, para preparar un bosquejo. Uno dice, bueno, ¿qué debo preguntarme yo para poder comenzar a preparar un bosquejo bíblico? Bueno, primero, como hemos aprendido en la clase anterior, la pregunta es, ¿qué voy a predicar? Tenemos que pensar, ¿qué vamos a predicar? Porque no es que vamos a predicar lo que se nos ocurra, sino que tenemos que preguntarle al Señor, que el Señor nos hable al corazón y a la mente, pero también a veces nosotros vemos que la iglesia tiene necesidades y Dios no solamente nos habla de manera espiritual en el sentido que trae una palabra específica a la mente, al corazón, sino que a veces Dios nos habla a través de lo que vemos, ¿no es cierto?, y lo que escuchamos. Y uno puede ver que la iglesia tiene determinada necesidad o mi grupo de bendición y crecimiento, y entonces en base a eso se hace la pregunta, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a predicar? Son como pasos anteriores, ¿no es cierto?, a preparar el bosquejo del sermón. Y el primer requisito para llenar antes de preparar un excelente sermón es tener un mensaje bien definido de parte del Señor. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que me ha bendecido mucho, que es Jeremías, capítulo 1, el versículo 7, que dice así, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Este era Jeremías, ¿se acuerda? Cuando Dios lo llamó y él pensaba que era un niño, que no iba a poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo, y Dios le dice, no digas que sos un niño, O sea, Dios nos está diciendo, no digas que no vas a poder. Van a poder, claro que sí, como lo hemos hecho la mayoría de los que estamos acá, que hemos aprendido de a poquito, hemos empezado a enseñar en los grupos, luego hemos predicado en las iglesias, y Dios nos ha ayudado y hemos superado los temores, los miedos, las inseguridades, y hemos descubierto con la ayuda de Dios que podemos, que podemos. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Le decía, porque todo lo que a todos lados que yo te envíe, irás tú. Y todo lo que te diga o lo que te mande, eso es lo que vas a decir. Amén. Así que esto necesitamos, tener esa convicción de que lo que vamos a compartir, no lo vamos a compartir porque hubo un problema con los hermanos, entonces uno dice, voy a aprovechar en el grupo para predicarle a ellos, o voy a aprovechar en la iglesia para predicarles porque yo sé que tienen un problema. No, mi hermano, eso no está bien. La verdad es que hace muchos años un hermano me vino a plantear el tema de que él se sentía muy tocado por un problema que tenía, ¿no? Y él me decía, lo que pasa que, me decía, vos cuando predicás estás viendo los problemas que tiene la gente y entonces le predicás por esos problemas. Y entonces yo le dije, mirá, la verdad es que, bueno, yo en mi corazón no tengo eso. Yo creo que está mal si uno aprovecha que un hermano tiene un problema, por ejemplo, de sexo, para hablar del sexo. O si yo sé que un hermano está adulterando o está robando y entonces hablo del robo. No, yo creo que cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da un mensaje,
nosotros lo compartimos de parte de Dios y siempre alguna persona que esté presente se va a sentir tocada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Así que cualquier mensaje que yo predique, Dios le va a hablar a alguien de una manera especial. ¿Por qué? Porque siempre la palabra, dice Isaías, no va a volver vacía, sino que va a ser aquello para lo cual Dios lo ha enviado. Entonces, no está bien que nosotros preparemos mensajes pensando en los problemas que tiene la gente. Pero si Dios nos da una palabra y nosotros sabemos que hay gente con ese problema, no nos hagamos problema, lo predicamos igual, porque Dios nos dio esa palabra. Amén. Así que la segunda cosa a considerar con respecto a los pasos preliminares es a quién le voy a predicar. ¿A quién le voy a predicar? Y esto es muy importante, porque no es lo mismo predicarle a toda la iglesia que predicar en una reunión de mujeres o predicar en una reunión de hombres. Esto es muy importante. ¿A quién va dirigido el mensaje que yo estoy preparando? Uno tiene que, por ejemplo, si tenemos una reunión de matrimonios, nosotros preparamos en base a que sabemos que vamos a tener matrimonios, o varones o damas, ¿no es cierto? O si nos toca predicar un mensaje para inconversos, por ejemplo. Yo me acuerdo hace unos años, cuando fui a Paraguay con Marita a una campaña, entonces llevamos mensajes de evangelismo, sí, pero bueno, en un momento el pastor nos lleva a una escuela, nos dice, vengan que tenemos que ir a un lugar, y cuando estamos yendo a ese lugar, nos dice que vamos a una escuela secular, donde iba la hija de él a estudiar, y que había una reunión de padres, todos los padres, porque había un acto público en ese lugar en Paraguay, y entonces que querían aprovechar que yo hablara del Señor. Pero me dice, usted no diga que es pastor, porque yo lo presenté como un conferencista de Argentina para la familia, un conferencista para la familia de Argentina. Bueno, así fuimos. Cuando yo iba para allá, yo le dije, Señor, ¿qué le voy a decir a esta gente? ¿Qué le voy a decir? Porque me agarró así, sin prepararme en el sentido. Entonces yo recordé que tenía un mensaje que lo había predicado para una ceremonia de matrimonio. Y había estado hablando acerca de los 12 eslabones que unen el matrimonio. Entonces, ¿qué hice? Le pedí sabiduría a Dios y Dios me dijo, bueno, habla de los 12 eslabones que unen la familia. Y bueno, prediqué ese mensaje ese día, pero era para justamente, ¿no?, la familia. Entonces, en base a eso es que nosotros tenemos que preguntarnos. A mí saben que me cuesta mucho predicarle a los niños. Es como que siento que no tengo la gracia que otros tienen. Y me pongo nervioso cuando le tengo que predicar a los niños porque no sé cómo llegarle a ellos. Pero me preparo muy bien cuando tengo que predicarle a los pastores o a los líderes. Yo he tenido la oportunidad de predicar en congresos y en retiros de pastores y líderes y bueno, Dios me ha dado esa gracia para hacerlo. Entonces la segunda pregunta importante cuando uno va a preparar la enseñanza es ¿a quién le vamos a predicar? No solo qué voy a predicar, sino a quién le voy a predicar. Y la tercera es ¿cómo lo voy a predicar? ¿Cómo? Bueno, este tema del cómo lo voy a predicar lo vamos a estar viendo en la última clase. Vamos a dedicar una clase para que tengamos en cuenta un montón de ítems que son importantes para que nosotros sepamos cómo lo vamos a predicar. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a predicar? Y a quién le voy a predicar, podemos decir, es más o menos fácil. Pero ¿cómo lo voy a predicar? Es la parte más difícil. ¿Cómo lo voy a predicar? Es la parte más complicada para el maestro, para el predicador. Tiene que saber, por ejemplo, cómo presentar, cómo transmitir claramente y correctamente el mensaje que Dios le ha dado para ese grupo, para esa iglesia, para el que le toque predicar, ¿no es cierto? Y para eso es necesario que todos
recurramos a los principios homiléticos. Por eso es tan importante armar un bosquejo. En Nehemías, pueden anotar este texto, en Nehemías capítulo 8, el versículo 8, miren lo que dice tan lindo y tan claro. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que trataban de ser claros para que la gente pueda entender. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, como dije la clase anterior, no es dar una clase magistral con expresiones raras, con un vocabulario que quizás creemos que es demasiado, de un nivel demasiado alto, sino que lo más importante cuando compartimos una enseñanza, ya sea en el grupo, ya sea en la iglesia o donde sea, nos toque compartir la palabra, que la gente termine entendiendo. Eso es lo más importante. Yo siempre digo que cuando uno va a predicar en una iglesia, es como cuando uno le va a dar de comer a los peces en un gran acuario, ¿no? En una gran piscina, en una gran pileta. Y en esa pileta uno tiene tiburones, tiene ballenas, tiene mojarritas, tiene, no sé, bagrecitos, dorados, tiene distinta clase de peces. Y entonces, ¿cómo hacemos para darle de comer a todos esos? Que todos puedan comer un poquito. Bueno, eso es lo que Dios nos ayuda a hacer cuando nosotros nos preparamos con tiempo para compartir la palabra. A veces nos toca en lugares donde tenemos hermanos que solamente tienen como educación la primaria. Algunos ni siquiera tienen la primaria. Pero sentado al lado de ese hermano tenemos hermanos que son universitarios. Y al lado de esos universitarios a veces tenemos hermanos que son profesionales, que son abogados, que son ingenieros, que son médicos. Entonces tenemos como en una gran pecera de toda clase de peces. Y Dios nos tiene que dar a nosotros la sabiduría para poder alimentarlos a todos, que todos puedan comer un poquito. Amén. Por eso es importante lo que dice Nehemías cuando dice, y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? Claramente, ¿no? Vieron que ahora hay versiones más sencillas. Marita siempre usa una versión sencilla. A mí me gusta usar la versión 60, que es la más tradicional que tenemos, pero tengo otras versiones que son más sencillas, que son más comprensibles. Y bueno, y entonces ellos ponían todo de tal manera que lo que querían era que las personas que escuchaban entendiesen el mensaje. Ese es el objetivo principal. Así que podemos decir que la meta suprema del predicador debe ser no solamente la atención del oyente, sino conducir al oyente a aceptar y obedecer la verdad que estamos presentando. Es un desafío para nosotros, que la gente, ¿no es cierto?, escuche el mensaje y luego, ¿no es cierto?, lo acepte en su corazón y luego lo obedezca, lo ponga en práctica. De hecho, muchos hemos estado cuando después del mensaje hacemos ese llamado para que la gente responda a la palabra. Y mucha gente viene al altar llorando, viene al altar, ¿no es cierto?, a rendirse al Señor, a hacer un compromiso con Dios, a hacer un pacto con Dios. Así que tenemos que tener claro que si no logramos esto, el sermón ha sido, podemos decir, en vano, ha sido inútil. Si no logramos que la gente acepte la enseñanza y si no logramos que la gente obedezca la enseñanza que estamos compartiendo, entonces tenemos un problema. El sermón ha sido en vano, no ha cumplido su propósito, su meta. Así que vamos a pasar ahora a la estructura rápidamente. La estructura del sermón. El sermón puede compararse, como dije, a varias cosas, pero también podemos compararlos a un puente que atraviesa un abismo. El abismo es el abismo que separa, por ejemplo, la ignorancia del conocimiento.
o separa la indiferencia de la gente con el interés. Hay gente que entra a la iglesia totalmente indiferente, pero cuando empezamos a hablar, de repente, ¿no es cierto?, comienza a cobrar interés por lo que estamos diciendo. También puede ser, ¿no es cierto?, la incredulidad de la fe. ¿Cuánta gente ha entrado a la iglesia sin creer en Dios? Pero luego de oír la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Así que entran o van a un grupo sin creer. Pero cuando empezamos a predicar, ponemos el puente, la palabra, entonces pasan de la incredulidad a la fe. O pasan de la negligencia a la acción. ¿Cuántas veces hemos compartido un mensaje y personas se han reconciliado, se han pedido perdón? ¿Por qué? Porque la palabra ha sido un puente que les ayudó a salir de la negligencia y comenzar a tomar una acción positiva. Un sermón, podemos decir, excelente. Un buen sermón está formado por 6 partes. 6 partes. Amén. Si quieren, tomen nota. La primera es el tema. Primero el tema. Segundo, el texto bíblico. Tercero, el título. Es muy importante. En cuarto lugar, la introducción. Luego viene lo que es la aplicación, que serían las divisiones. Y por último, la conclusión. Ahí lo repito de nuevo, Nelly. Ahí lo repito. Primero el tema. Segundo, el texto bíblico. Tercero, el título. Cuarto, la introducción. Fíjense, todavía ahí no empezamos a entrar en el cuerpo del sermón. En quinto lugar, la aplicación, que sería las divisiones que yo le voy a dar al sermón. Y por último, la conclusión con su aplicación. Eso sería el esqueleto de toda enseñanza. Si ustedes cuando van a enseñar algo tienen en cuenta este esqueleto, entonces va a ser seguramente de mucha ayuda para ustedes. Así que arranquemos rapidito con el primero, con el tema. Amén. El tema sería el pensamiento, podemos decir, general del sermón o de la enseñanza, en el cual va a estar basado nuestro mensaje. O sea, tiene que haber un tema, porque si no, yo, ¿de qué voy a hablar? Tengo que tener un tema específico sobre el cual voy a basar todo el mensaje que voy a compartir. Y este tema, como dijimos, se obtiene primero a través de la oración. Uno tiene que orar para que Dios nos muestre sobre qué voy a hablar, Señor, qué voy a predicar. Y el Señor te va a dar un tema. Quizás te diga el Señor, habla de la fe, o habla del arrepentimiento, o habla del perdón. Bueno, Dios te va a dar un tema, o habla del matrimonio, no sé, Dios te va a dar un tema que va a venir a través de la oración y a través también de la meditación del estudio de la palabra de Dios. Puede ser que estés orando por eso, pero también puede ser que estés leyendo la Biblia en tu devocional, estás estudiando la palabra y de repente el Señor te muestra un versículo donde hay un tema que el Señor te dice, tenés que hablar de este tema. Así que es muy importante. Y también puede ser dependiendo de la necesidad o circunstancias de la iglesia. Puede ser que la iglesia necesite, por ejemplo, ¿no es cierto? Necesitamos crecer. Bueno, puede ser que yo hable del crecimiento, que el tema sea crecimiento. Quizás necesitamos cuidar a las ovejas. Bueno, puede ser que el tema sea pastoreando a las ovejas, pastorear las ovejas, y entonces yo predique sobre la necesidad de pastorear a las ovejas. Bueno, el tema puede venir también por la necesidad, por las circunstancias. Bueno, en la Biblia existen muchísimos temas para poder bosquejar y predicar. Está llena la Biblia de temas. Si uno lee la Biblia y ora, el Señor nos va a dar muchísimos temas
para poder predicar. El asunto es que cuando vos lo recibís, lo tenés que anotar, tenés que empezar tu bosquejo. En mis bosquejos, bueno, no tengo ninguno acá ahora, pero en todos mis bosquejos yo pongo tema, 2 puntos, y ahí le pongo el tema que voy a predicar. Y entonces yo sé que ese sermón está basado en ese tema, y voy a hablar de eso, y lo tengo bien claro. Ejemplos, algunos ejemplos como para tener una idea. Ejemplos doctrinales, por ejemplo. Doctrinales, que dan una base de creencias cristianas. Por ejemplo, puede ser tema sobre la salvación. Es un tema doctrinal. El perdón, el pecado, el Espíritu Santo, la Santa Cena, son todos temas que ustedes están estudiando y los han estudiado, son temas doctrinales de la Biblia. Por ejemplo, el servicio cristiano, la enfermedad, la inspiración de la Biblia. Estoy tirando cosas, ¿no? Satanás, sus ángeles, la caída del hombre, la muerte, la resurrección, el cielo, la venida de Cristo. Son todos temas doctrinales que tienen que ver con especialmente ese conjunto de enseñanzas que tenemos en la Biblia. Pero también puede ser sobre el hogar, ¿no es cierto? Que son temas muy, pero muy necesarios también. En este tiempo estamos viendo que muchos hogares están siendo mal bendecidos con la convivencia, pero otros no tan bendecidos, están con serios problemas. Así que predicar sobre el hogar es muy importante. Se deben incluir temas como, por ejemplo, el matrimonio, el noviazgo, la relación entre los cónyuges, la disciplina y enseñanza de los hijos, toda enseñanza muy importante, la relación de padres con hijos, cuántos padres tenemos con problemas con los hijos, la responsabilidad del padre en el hogar. Hay padres que no se hacen responsables y las madres son las responsables del hogar. Bueno, tenemos que enseñar la responsabilidad de la madre, la sumisión de la esposa. De eso iba a hablar con Marita justo en estos días. El altar familiar, tan importante, tener el altar. Bueno, el rol de los abuelos. Yo soy abuelo. Ahí tengo unos cuantos abuelos y abuelas. El rol de los abuelos. El abuelo no solamente tiene que malcriar a los nietos, sino tiene un rol muy, pero muy importante que la Biblia nos enseña cómo nosotros también tenemos que cumplir nuestro rol como abuelos en la vida de nuestros nietos para que ellos tengan un buen fundamento en la palabra del Señor. Pero también, por ejemplo, temas. Yo les estoy tirando temas como para que anoten ahí, porque en algún momento van a tener que preparar un mensajito. Sobre el desarrollo de la personalidad cristiana. Por ejemplo, son útiles para la juventud, como por ejemplo el carácter, en la formación. Temas, por ejemplo, el enojo. ¿Cuántos se han enojado en esta semana? Bueno, no me lo digan, por favor. El resentimiento. Bueno, si hay resentimiento, quiero decirle que el resentimiento es parte de una cadena. El enojo, el rencor, el resentimiento, el odio, la amargura, la raíz de amargura y luego, bueno, viene todo lo demás, ¿no? Por eso hay mucha gente que está en depresión. ¿Por qué? Porque arranca la depresión con un enojo y en una cadena se va llegando hasta la depresión. Pero tenemos que enseñar sobre esas cosas. La falta de perdón, la pereza, la falta de buena comunicación, es tan importante la buena comunicación, la relación con otras personas, la falta de comprensión, la bondad, el amor, la vida victoriosa. Bueno, temas. Estoy tirando temas. Seguro que ustedes tienen mucho más. Y hay temas que también son netamente espirituales, que se pueden predicar, ¿no es cierto? Como por ejemplo, uno puede hablar de la oración, puede hablar del ayuno, como dije, de la fe, de los dones del Espíritu. Hemos enseñado muchas veces en la iglesia sobre los dones del Espíritu, cómo estudiar la Biblia, hemos enseñado, cómo testificar a otros. Bueno, ahora estamos estudiando cómo predicar con mayor excelencia. Entonces, es muy importante el tema.
Si ustedes no tienen un tema, entonces van a andar para cualquier lado. Es importante que antes de preparar el mensaje tengan claro de qué van a hablar. ¿Cuál es el tema? Amén. Segundo, el texto. Esto es fundamental, mi hermano, porque no podemos hablar de lo que a mí me parece, de lo que alguien me contó, de lo que escuché en la televisión, de lo que... No, yo tengo que tener, porque lo que voy a enseñar es palabra de Dios. Entonces, mi mensaje tiene que estar basado en la Biblia. Por eso el texto bíblico es muy importante también, teniendo como base principal el pensamiento general, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, voy a hablar de la fe. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es buscar el texto bíblico que esté respaldando o apoyando o siendo como base en el esqueleto que estoy formando. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a formar el sermón. Entonces, seguramente a ustedes ya les está viniendo el texto bíblico a la cabeza, ¿no? Es Hebreos, ¿se acuerdan Hebreos? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, ahí tienen el texto base para un tema que sería la fe, por ejemplo, ¿no? Y si tuviéramos que hablar del amor de Dios, iríamos a, no sé, Primera de Juan 4:7, que dice, Dios es amor, ¿eh? Y así podríamos estar buscando el texto que tenga que ver justamente con el tema que yo estoy por compartir. Y bueno, es muy importante entonces el tema y el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Cuáles son las razones principales para utilizar un buen texto bíblico? ¿Por qué necesitamos sí o sí tener un texto bíblico? ¿Sabe? Yo también he escuchado, no quiero criticar a los predicadores, por eso no doy nombre, pero ha sido mi propia experiencia. Yo he escuchado a muchísimos predicadores terminar un sermón sin usar un texto bíblico, solamente hablando un poco de psicología, un poco de las circunstancias que estamos viviendo, pero sin usar ningún texto bíblico. Y realmente ha sido una hermosa exposición, ¿no es cierto?, pero no ha sido un sermón, una predicación bíblica. Y en lo que nosotros apuntamos es a predicar la palabra del Señor. Así que, ¿por qué? Podemos preguntarnos, ¿cuáles son las razones principales para utilizar un buen texto bíblico? Bueno, primero, que nos da autoridad, le da autoridad al mensaje. Porque cuando usted dice, por ejemplo, usted dice, la Biblia dice en San Juan 3:16, que de tal manera Dios al mundo, o por ejemplo dice, o Dios dice en su palabra, en tal libro de la Biblia, en tal versículo, eso no es suyo, eso es de Dios. Y lo que es de Dios nos da autoridad, mi hermano, autoridad. Y es lo que le da peso al mensaje y lo hace diferente de cualquier discurso. Usted puede escuchar a un elocuente político, un elocuente médico, científico, pero otra cosa es cuando usted escucha a un maestro bíblico, a un predicador bíblico. Es completamente distinto. Cuando ese predicador dice, la Biblia dice, o Dios dice en su palabra, y ahí está el texto bíblico. Eso le da, mi hermano, a su enseñanza autoridad. Amén. Es muy importante. Segundo, porque limita o debe limitar al predicador a un solo tema. Si usted no tiene un texto bíblico, va a andar dando vueltas por todos lados, picoteando por todos lados y no va a tener un rumbo en su mensaje. Tercero, es porque le da unidad al sermón, le da unidad, hace que el sermón sea como que esté hilvanado un punto con otro, y eso es muy importante. Seguramente, como siempre digo, a veces como que se ríen los hermanos porque yo soy de esos que pone punto 1, punto 2, punto 3, tengo todo bien marcado, pero es necesario para que nuestros sermones sean más efectivos. Y además, prepara al auditorio para la exposición. Cuando usted le lee el texto bíblico, ya la persona sabe que usted va a hablar de la palabra de Dios.
y no de cualquier experiencia suya personal. No quiero decir que usted pueda meter allí un testimonio o alguna experiencia que ha tenido personal con Dios, puede hacerlo. Pero cuando usted le marca a la persona el tema y el texto bíblico y lo lee, eso le va a dar mayor autoridad para que la persona preste más atención. Sabe la persona que usted va a hablar de algo que Dios puso en su palabra. Así que algunas recomendaciones con respecto al texto. Bueno, el texto debe expresar un pensamiento completo. Por eso, si nosotros vamos a hablar de la fe, entonces Hebreos 11 nos viene justito porque habla específicamente de lo que es la fe. Si usted va a hablar de la salvación o del amor de Dios, por ejemplo, San Juan 3:16 viene perfecto porque dice: de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, para cada tema hay textos bíblicos que respaldan y apoyan, ¿no es cierto?, el pensamiento que el predicador tiene, y eso es muy importante. En segundo lugar, en cuanto a recomendaciones, el texto no debe contener más de lo que puede ser entregado. O sea, tratemos de que el texto esté enfocado exclusivamente en el tema que vamos a compartir. También debemos evitar los textos cuyo significado no sea claro. Hay muchos textos bíblicos, que son de difícil interpretación, que a veces son difíciles de explicar. No nos compliquemos. Si hay textos que son difíciles y que no los podemos explicar correctamente, busquemos otros textos bíblicos que son más sencillos y que sí los podemos explicar. También el texto debe interesar personalmente al predicador. O sea que no es simplemente poner un texto para llenar un espacio, sino que el texto tiene que hablarme a mí principalmente, porque de lo que Dios me hable a mí es lo que yo le voy a hablar a la gente. El texto debe ser, como dijimos, correctamente interpretado. En la segunda materia que vamos a dar, de paso les mando el chivo para que si quieren seguir aprendiendo de la Biblia, vamos a dar hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con la ciencia y el arte de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia está creada con géneros literarios y nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a interpretar esos géneros literarios. Por ejemplo, la Biblia tiene pasajes que son literales, hay pasajes que son simbólicos, hay pasajes que son históricos, y entonces cada pasaje yo debo aprender a interpretarlo, correctamente para poder enseñarle bien a las personas. Así que se tiene que considerar, ¿no es cierto?, no solamente el texto, sino que se debe tomar en cuenta también la gramática del texto. ¿De qué me habla el texto? ¿Del pasado? ¿Me habla del presente o me habla del futuro? Entonces, yo tengo que tener en cuenta esos pequeños detalles y por eso es tan importante que nosotros preparemos el sermón o la enseñanza tranquilos, que lo hagamos con tiempo. Saben que nosotros, para los grupos de bendición y crecimiento, estamos mandando un estudio bíblico. Y lamentablemente muchos líderes ni siquiera lo miran. Lo llevan y lo abren y lo leen cuando van al grupo. Y yo quiero decirte que eso no está bien. Tenés que agarrar el estudio y ahí tenés el tema, tenés el texto y tenés todo el desarrollo del estudio bíblico hasta la conclusión y la aplicación. Y entonces aprovechá para aprender y para manejar bien la enseñanza que vas a compartir. ¿Sabés por qué? Porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta si vos le estás enseñando porque te preparaste o no te preparaste. La gente se da cuenta. Y la verdad que es muy feo cuando alguien va a escuchar a alguien que no se preparó. Uno ve que guitarrea, que da vuelta, que ni siquiera entiende porque no vio lo que estaba por enseñar, no lo vio nunca, entonces se encuentra ahí con cosas que no entiende, porque no las estudió con tiempo. Así que, hermanos, estudien los estudios, prepárense, porque eso les va a dar a ustedes mayor
autoridad para compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, no quiero agregar más porque son temas de hermenéutica que vamos a ver en la otra materia. Vamos al título. En el título es muy importante también. Es una parte, como dije, muy importante del sermón. Por medio del título se expresa de alguna manera condensada la verdad principal que vamos a exponer. Por ejemplo, si hablamos, el tema es la fe, ¿no es cierto? Para no complicar mucho. Entonces, por ejemplo, el título puede ser, que yo ya lo he predicado muchas veces y lo tenemos en las reflexiones, ¿qué produce la fe? Ese puede ser el título. Porque de la fe podemos hablar muchísimas cosas, pero el título ya te está indicando sobre cuál va a ser el tema, ¿no es cierto? O la exposición que voy a hacer. Yo voy a hablar de la fe, sí, pero ¿qué voy a hablar de la fe? Voy a hablar de lo que produce la fe. Bueno, entonces ese sería el título. En otras palabras, podemos decir, el sermón en el título está como condensado. Vos cuando te dicen, bueno, ¿qué produce la fe? Ya tenés una idea de lo que se va a exponer durante toda la predicación. Así que los títulos son, por ejemplo, empleados de una manera muy eficaz. ¿Para qué? Para atraer la atención de diversas presentaciones, ¿no es cierto? El título es muy importante. Y bueno, uno puede sacar títulos de todos lados, ¿no? Por ejemplo, podemos sacar títulos de canciones, canciones que cantamos, de películas, quizás, ¿no? Uno puede ver una película y dice, bueno, de ahí saca una frase, un título que viene bien para el tema que voy a compartir. Las mujeres que les gusta ver novelas, de las novelas también, pueden sacar algún texto como para ponerlo de título. Y hay distintas clases de títulos. Por lo menos 3 títulos te voy a mencionar. Está el título lógico, que utiliza lo que dijimos, el pensamiento completo, ¿no es cierto? Ese es podemos decir, el lógico, el que yo voy a hablar de la fe. Bueno, ¿qué produce la fe? Es algo lógico, ¿no? El retórico, que utiliza una frase corta, que no llega a ser un pensamiento completo, pero usa una frase corta. Y también está el interrogativo, que utiliza una frase como una pregunta, ¿no? Una pregunta. Y bueno, uno puede utilizar cualquier clase de título, por supuesto, ¿no? Yo solamente quería mencionarle algunos. Bueno, para terminar con el tema del título, quiero darle algunas recomendaciones. ¿Cómo tiene que ser el título? Bueno, tiene que ser breve, no muy largo, breve, cortito. Tiene que ser atractivo, que llame la atención, que cuando usted le diga el título a la gente se quede ahí expectante. Tiene que ser claro, o sea, no confuso, no nada raro. Y entonces, esas son algunas pequeñas recomendaciones para cuando estés pensando en ponerle el título a la enseñanza o al sermón. Vamos a pasar a la introducción y vamos avanzando porque se va la hora. Bueno, la introducción, recién tenemos el tema, recién tenemos el texto y recién tenemos el título. Todavía no entramos al sermón propiamente dicho. Pero la introducción es muy importante porque es como cuando el avión despega, ¿no? Que es muy difícil. Es la parte del sermón que es la que prepara a la congregación para oír el mensaje de la palabra de Dios. Y a través de la introducción es muy importante esto, o se debe, no se puede y se debe, podemos decir, despertar el interés de la congregación sobre el tema que vamos a exponer. ¿Qué quiero decir? Que la introducción es fundamental, porque si usted no capta la atención de la gente en la introducción, la pierde para todo el viaje. Si usted no captó la atención de la gente, así que hay que pensar bien, ¿qué voy a decir para introducir el mensaje? Porque si yo pierdo a la gente en los primeros minutos, la perdí todo el viaje. Eso es así. Así que la introducción es como, un predicador dijo, es como
la antesala en una casa, o es como el preludio de una sinfonía, o es como el alba a la salida del sol, o el atardecer a la noche. Cuando uno está atardeciendo ya sabe que viene la noche. Bueno, o el noviazgo al matrimonio, una cosa así podríamos decir es la introducción. Uno ya cuando nos introducen sabemos ya lo que va a venir, pero si la introducción no es buena, entonces no sabemos nada. Por eso es la manera, podemos decir, la introducción de lograr el acceso a la mente, al corazón y a la voluntad de los oyentes. No para venderles nada, no le queremos vender nada, sino para guiarlos a Cristo, que es el objetivo principal de toda enseñanza bíblica, guiarlos a la presencia del Señor. Algunas sugerencias sobre la introducción. Bueno, le voy a dar 3 para que no sea muy largo. Debe ser apegada al tema del sermón, o sea que yo tengo que buscar ya sea un testimonio, una introducción, un ejemplo, lo que sea, pero que tiene que estar relacionada con lo que voy a hablar después. También debe ser sencilla y debe ser simple, simple, sencilla, no muy complicada, porque si uno aturde a la gente desde el comienzo, entonces los perdemos para todo el viaje. Y debe ser breve, tampoco podemos estar media hora con la introducción, ni 20 minutos, la introducción tiene que ser 5 minutos, como máximo 10 minutos, pero ya 5 minutos de introducción ya estaría bien. ¿Y cuáles serían los materiales que yo podría usar para buscar una introducción? Bueno, puede ser el contexto histórico del texto. Vieron que la Biblia tiene el texto bíblico, pero después está todo el contexto. Bueno, por ejemplo, si uno va a hablar del apóstol Pablo, puede hablar de cuando Pablo estuvo preso, o cuando hizo algún viaje misionero. Y entonces utiliza la vida de Pablo, el contexto histórico o algo que él haya hecho para introducirnos. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo quiero hablar de San Pablo, y para introducirme, ¿qué puedo contar? Puedo contar el día que él se encontró con Jesús. Y él tuvo ese encuentro, que cayó, quedó ciego, toda esa historia la puedo utilizar yo como introducción del sermón. Una anécdota ilustrativa también puede ser, una anécdota. Una experiencia personal, claro que sí. Alguna experiencia que hayan tenido con Dios pueden compartirla con la familia. Las circunstancias del momento, por supuesto. Puede ser que estemos a fin de año, puede ser que haya partido alguna persona, puede ser que hayamos tenido algún nacimiento. Si uno va a hablar del nuevo nacimiento, por ejemplo, y va a tomar la historia de Nicodemo, puede dar como ejemplo ese nuevo nacimiento o un casamiento. Todo eso podemos usar. También algún acontecimiento de la historia universal. Yo cuando enseño escatología, y hablo de Nabucodonosor, y hablo de todo lo que pasó en esa época, ¿no es cierto? Hablo también de los acontecimientos históricos y menciono a los reyes de la historia que fueron parte de ese proceso. Bueno, y después también algunas frases célebres de algún pensador o filósofo. Estas son, digamos, herramientas que tenemos para nosotros poder armar una introducción. Amén. Así que lo más importante es establecer una buena relación con la congregación, con los oyentes, al principio del mensaje, que es la introducción. Si logramos eso y captamos la atención de la gente, entonces ya los tenemos con nosotros para todo el viaje y van a llegar hasta el final. Seguro que sí. Bien, ahora nos toca la aplicación. Vamos a la aplicación, que serían las divisiones que vamos a tener. Lo que yo llamo punto 1, punto 2, punto 3. Es también esa parte del mensaje que presenta la verdad contenida en el texto. Así que la parte más importante del sermón
también es la estructura, porque la estructura del sermón completo, ¿no es cierto?, se divide, como dijimos, en varias partes. Y es muy importante que las partes vayan de manera progresiva, avanzando para poder llegar a la conclusión. ¿Cuáles son los propósitos de las divisiones? Bueno, lo que nos ayuda a tener en el bosquejo, como dije, el punto 1, el punto 2, el punto 3, saber de qué voy a hablar en cada punto, es mantenerme apegado al tema. Entonces yo sé, ¿no es cierto?, los escalones que voy subiendo o los escalones que voy bajando en el mensaje. También le facilita al que escucha captar el progreso lógico del tema. La persona que escucha va hilvanando un punto con otro y va avanzando. Y a nosotros nos ayuda a memorizar el tema. Vieron que muchas veces yo al final de los mensajes termino repitiendo los puntos que he mencionado, los temas que he hablado ahí, ¿no es cierto? Así que es muy importante dividir el sermón por lo menos en 3 partes. Una vez que tenemos el tema, el texto, el título, la introducción, ahora tenemos las 3 divisiones como mínimo para poder ir explicándole a la gente el tema que hemos preparado. ¿Y cuáles son las recomendaciones para las divisiones? Bueno, es que estén en sentido ascendente y en sentido lógico. No podemos poner cosas dispersas. Es muy importante también utilizar números para identificarlas. Poner 1, 2 y 3. Aunque parezca algo que no tiene mucho sentido, es muy importante para nosotros saber que voy a hablar en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. También en el bosquejo tienen que ser cortas y breves. O sea que podemos decir, en algunos sermones hasta 5 puntos tienen, pero nosotros podemos tener 3 puntos y con eso ya nos ayuda a desarrollar el tema perfectamente. Y lo ampliamos, haciendo uso de otros textos bíblicos que podemos poner en cada punto, podemos poner otro texto bíblico que respalde ese punto al cual vamos a estar hablando. Así que si tenemos esas divisiones, mi hermano, el mensaje va a ser más comprensible y los oyentes, ¿no es cierto?, van a captar que nosotros tenemos un orden, hay un movimiento y hay un progreso. Y escuche esto, esas 3 cosas necesitamos en nuestro mensaje: orden, movimiento y progreso. Por ejemplo, una calecita, un carrusel, como le dicen, ¿no? El carrusel tiene orden, el carrusel tiene movimiento, pero el carrusel no tiene progreso, siempre está en el mismo lugar, ¿sí? Da vuelta y vuelta. ¿Y no escucharon alguna vez diciendo, este predicador da vuelta y vuelta como una calecita, ¿no? O este maestro da vuelta y vuelta como una calecita? ¿Por qué? Porque tiene orden, tiene movimiento, pero no tiene progreso, siempre está en el mismo lugar. Por ejemplo, un grupo de personas alborotadas, ¿qué tienen? Tiene movimiento porque están alborotadas, tiene progreso porque van avanzando, pero no tienen orden, están desordenadas. Y por último podemos dar el ejemplo de un ejército. Un ejército que tiene orden, tiene movimiento y tiene progreso. Bueno, nosotros, mi hermano, somos el ejército de Dios. Y como ejército de Dios necesitamos tener claro el orden, el movimiento y el progreso en cada enseñanza que damos. Así que también, para poder armar esos puntos, ¿no es cierto?, en el proceso de hacer divisiones dentro de la aplicación del texto es de mucha utilidad los siguientes adverbios. Tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no?, para poder entonces armar esas divisiones. Por ejemplo, la pregunta ¿quién? O la pregunta ¿cómo? O ¿cuándo? O ¿dónde? O ¿por qué?
¿no es cierto? Son preguntas que necesitamos hacernos cuando estamos armando el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos San Juan 3:16 y dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Bueno, nos respondemos estas preguntas. ¿Quién? Dios. ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo nos amó Dios? Bueno, Dios amó al mundo. ¿Cómo? Entregando a su Hijo unigénito. Y bueno, y así nos vamos respondiendo estas preguntas que nos van a ayudar a ordenar, ¿no es cierto?, el cuerpo del mensaje. Tiene que ser claro, como dijimos siempre, tiene que ser simple para tomar otra vez el texto de Juan 3:16, que acá lo tengo escrito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la primera pregunta, ¿quién amó? ¿A quién amó Dios? Perdón, al mundo. ¿Cómo le demostró su amor? Dando su Hijo unigénito a la muerte. ¿Para quién lo entregó? Para todo aquel que en él cree. ¿Por qué dio a su Hijo? Para que ninguno se pierda y tenga vida eterna. Bueno, ahí tiene un mensaje. Ahí ya tiene un sermón armado, tiene un bosquejo completo, ¿no es cierto?, con las divisiones. Ahí tiene el tema, tiene el título, tiene el texto, tiene la introducción, tiene el cuerpo del mensaje. Así que usar, mi hermano, adverbios interrogativos no es una regla, no es que siempre tenemos que hacernos preguntas, pero puede usarlas porque son lógicas, nos pueden ayudar a tener una mayor comprensión del texto bíblico, como enseñé al principio, que cuando alguien lee la Biblia hay 3 preguntas que deberíamos hacernos. Primero, ¿qué dice la Biblia? Segundo, ¿qué quiere decir? Y tercero, ¿qué me dice a mí? Entonces, con esas 3 preguntas yo puedo comenzar a escribir mi mensaje, mi enseñanza o mi sermón. Ya estamos llegando al final. Quiero llegar al final en la conclusión. La conclusión es tan importante como la introducción. ¿Por qué? Porque es la que lleva a la congregación a tomar una decisión definida. Tenemos que saber cómo terminar un mensaje. La conclusión requiere una cuidadosa preparación, porque es ahí donde las almas están como en una balanza. Sus vidas están, podemos decir, entre la espada y la pared, cuando llegamos a ese punto. Podemos decir que ahí están entre la vida o la muerte. Es terrible, pero es así. Cuando llegamos al final del mensaje, la persona se encuentra ahí, balanceada entre aceptar o rechazar lo que hemos compartido. Así que en este punto es muy importante entonces poder persuadir espiritualmente a los oyentes sobre la necesidad de aceptar y reconocer en sus propias vidas el mensaje de la palabra de Dios y tomar una decisión con respecto al mensaje que hemos compartido. Necesitamos aprender a concluir un mensaje para que la gente que nos escucha pueda tomar una decisión y nosotros tenemos que presentársela. Así que los materiales que podemos usar para la conclusión podrían ser una alabanza. Vio que muchas veces cuando llegamos al final cantamos una canción para que las personas puedan tener tiempo para reflexionar, un comentario de algún libro, una poesía, planteando una pregunta escudriñadora. Por ejemplo, ¿qué pues harás tú de Jesús? Como dijo, ¿se acuerdan? Pilato. O un relato de algún incidente. Bueno, cualquiera de esas cosas o algunas que se les ocurran pueden utilizar para guiar a las personas a tomar una decisión. Y las sugerencias para la conclusión para mí serían que la conclusión debe ser personal y directa. No podemos hablar en general, sino que es como que debemos hablarle al individuo. Aunque haya 100 personas, 200 personas, 20 personas, ¿qué vas a hacer vos con Jesús, llamado el Cristo?
tiene que ser seria. No puede ser que estemos haciendo bromas con la conclusión. Tiene que ser respetuosa. ¿Por qué? Porque la persona está tomando una determinación, una decisión que le puede llevar al cielo o al infierno. Debe ser respetuosa, con seriedad, tiene que ser precisa, pero tiene que ser con amor, mi hermano, con amor. Amén. Porque es el amor de Dios el que va a obrar con poder sobre la vida de esas personas. Así que ya para ir terminando, quiero decirte que las 6 partes de la estructura de un sermón se pueden comparar, como dijimos, con el vuelo de un avión en todas sus etapas. La ascendencia, que es cuando el avión arranca, la estabilidad y el aterrizaje. Así que quiero leerte lo que puse al final. Bienaventurado aquel predicador o maestro de la Biblia, que tenga la destreza, la gracia y la habilidad para saber ejercer emocionantemente este viaje de lo divino a lo humano y de lo humano a lo divino. Que podamos nosotros, a través de preparar sermones con este material tan rico de homilética, podamos armar hermosas enseñanzas, predicaciones y sermones, podamos tener nuestros bosquejos. Yo creo que ya lo conté, pero tengo mis bosquejos bíblicos desde que empecé en el año 86 a predicar la palabra. Tengo mis bosquejos hechos con lapicera, cuando no tenía máquina de escribir ni computadora, y cada vez que los veo me emociona ver cómo Dios me daba palabra, cómo el Señor me enseñó a preparar los mensajes, los bosquejos, y cuántas cosas le he enseñado a la iglesia en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, terminamos por hoy. La próxima clase vamos a tener tipos de sermones y vamos a hablar acerca de 6 tipos diferentes de sermones que podemos armar, pero hoy quería que te quede clara la estructura que necesitamos armar, el bosquejo que tenemos que preparar para luego armar todos los tipos de sermones que hay. Los podemos armar con esta estructura. Con esta estructura vas a tener para armar toda tu enseñanza y todos los sermones y predicaciones que hagas. Esta va a ser la estructura fundamental, va a ser el esqueleto del cuerpo, para que el cuerpo funcione y ande bien y se pueda movilizar. Necesitamos esa estructura, ese esqueleto, ese bosquejo. Bueno, espero que haya sido de bendición. Doy gracias a Dios que no se cortó, no tengo ni idea qué hora es. Y gracias a ustedes que están ahí, seguramente ya listos para cenar, si no cenaron antes. Pero quiero bendecirlos, amén, y ya vamos a dar por terminada la clase. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te damos gracias por este precioso tiempo que hemos compartido juntos. Bendigo a mis amados hermanos y ruego en esta noche para que tu palabra, Señor, y todo lo que hemos aprendido no vuelva a ti vacío, sino que haga aquello para lo cual tú lo has enviado en esta noche a nuestra vida. Señor, levanta de este grupo grandes maestros y predicadores de tu palabra. Señor, que como Jeremías podamos sorprendernos de lo que tú vas a hacer a través de nuestra vida. Conviértenos en canales poderosos de bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Hola, Dianita. Bueno, pueden abrir sus micrófonos y saludarse si quieren. Bueno. Gracias por el aguante. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Vale. Gloria a Dios. Qué bueno. Bendiciones, hermano. Bendiciones para todos. Nos vamos a cenar con Marita. Bendiciones. Nos vemos el lunes próximo. Amén. Bueno, mañana recuerden, como dijo Rita, ¿no?
A las 19 y a las 20 salimos por el Facebook, así que los esperamos también. Amén. Puedo hacerlo. Bendiciones para todos. Amén. Este es el de Daniel, ¿no? Sí, están- Che, ¿podés ver ahí la lista? No.